Después de haber discutido las posibilidades de generar electricidad renovable, es hora de examinar las otras fuentes de energía que necesitamos para el uso final de la energía, es decir, los combustibles y el calor. Para los combustibles tenemos tres opciones principales para utilizarlos de una manera respetuosa con el clima. En primer lugar, la bioenergía. A continuación, el hidrógeno, siempre que se produzca de una manera respetuosa con el clima. Y por último, seguir utilizando combustibles fósiles, pero combinados con el almacenamiento y captura de carbono. Echemos ahora un vistazo más de cerca a cada una de estas opciones. Los biocombustibles ya desempeñan un papel sustancial en el sistema energético mundial. En primer lugar, los biocombustibles se utilizan para calefacción. La mayor parte es el llamado uso tradicional, para cocinar con leña en áreas rurales en países en vías de desarrollo. Pero también se utiliza para la calefacción de espacios de edificios. En varios países también se puede ver el uso de biocombustible en la industria, pero en estos casos son pues industrias que ya tienen una fuerte relación con el sector forestal, por ejemplo la industria de la celulosa y el papel. Vemos que en general la proporción ya es bastante sustancial, es decir, es un 10% del uso final de la energía mundial, pero también vemos que el total es bastante estable, no hay mucho desarrollo, ¿no? Otra aplicación importante es el uso de biocombustible como reemplazo del diésel y la gasolina en automóviles y camiones. Aquí hay bastante crecimiento, ¿no? El etanol que se puede mezclar con gasolina es el más significativo, pero también el biodiesel ya juega un aporte sustancial. La aplicación casi se ha duplicado en los últimos 10 años, pero la proporción en el uso total de energía final sigue siendo muy modesta, ¿no? Del 1%, ¿no? El área de la bioenergía es muy compleja porque hay bastantes fuentes diferentes y hay muchos procesos de conversión. También hay diferentes aplicaciones. Vamos a discutir cada uno de ellos por separado. Cuando observamos las fuentes de bioenergía, es bueno reconocer que podemos cultivar cultivos, valga la redundancia, para convertirlos en biocombustibles, pero también es posible usar una variedad de residuos. Podemos distinguir entre los residuos primarios, que son residuos del sector forestal y agrícola, como las ramas y la paja. Residuos secundarios de las industrias de transformación, por ejemplo, de la industria de los alimentos y la industria papelera. Y finalmente, los residuos terciarios son residuos post-consumo, como los residuos orgánicos domésticos o las aguas residuales. Por supuesto, junto a eso también podemos cosechar cultivos energéticos, por ejemplo, caña de azúcar y otros tipos diferentes de cultivo, como se muestra pues en esta slide. Echemos ahora un vistazo a los diversos procesos de conversión. Todavía y
Por mucho, la forma más importante de utilizar la biomasa es a través de la combustión. Se puede utilizar para producir calor o electricidad. Otra conversión importante es la producción de biocombustibles líquidos. Por ejemplo, un ejemplo es la producción de etanol, con la ayuda de fermentación de la caña de azúcar, el maíz u otros cultivos, ¿no? Otra tecnología es la producción de biodiesel a partir de aceites vegetales. También hay una serie de nuevos procesos en desarrollo, por ejemplo, la hidrólisis enzimática, que puede hacer que los llamados materiales lignocelulósicos, como la leña, sean adecuados para la producción de etanol. La gasificación se puede utilizar para producir combustibles sintéticos. Y también hay un proceso muy común, que es la digestión anaeróbica, que se puede utilizar para convertir los residuos orgánicos de estiércol en biogás. Debemos reconocer que la bioenergía pues no es una monedita de oro, ¿verdad? Sino que tiene algunos problemas inherentes. En principio, la bioenergía es una fuente de energía sostenible con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, pero es importante tener en cuenta las emisiones a lo largo de los procesos de suministro y conversión. También es importante tener en cuenta el impacto de los cambios indirectos en el uso de la tierra, en los que debido a cosechar biorecursos con fines energéticos, pues se puede provocar un desplazamiento de cultivos a otras tierras, y esto en última instancia puede conducir a la deforestación. Otro problema es la deuda de carbono, lo que significa que hay un retardo entre la cosecha y el rebrote de los cultivos, y esto significa que el CO2 temporalmente permanece en la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global. Y finalmente, en muchos casos, el uso de la bioenergía tendrá un impacto en la biodiversidad. Esto, por supuesto, debe evitarse en la medida de lo posible. Aunque la bioenergía se puede utilizar como combustible, también es importante eh, mirar las alternativas. Una opción cada vez más reconocida es el hidrógeno. Ya desempeña un papel en el sistema energético mundial. La producción es actualmente de unos 9 exajoules, lo cual constituye aproximadamente el 2,5% del uso final de energía global. El hidrógeno se utiliza principalmente para la producción de amoníaco y en refinerías. En la mayoría de los casos se produce en el sitio y se utiliza directamente. En prácticamente todas estas aplicaciones se produce con combustibles fósiles, por lo que genera emisiones de CO2. La pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos producir hidrógeno con bajas emisiones de gases de efecto invernadero? Básicamente hay dos enfoques y los indicamos como hidrógeno verde e hidrógeno azul. El hidrógeno verde se produce a partir de electricidad de fuentes renovables, por ejemplo, electricidad solar o electricidad eólica. Esta electricidad se alimenta
a electrolizadores, que son equipos electroquímicos que descomponen el agua en hidrógeno y oxígeno. Este hidrógeno se puede utilizar como fuente de energía. Pero también podemos producir hidrógeno azul. Esta es la producción de hidrógeno a partir de combustibles fósiles, de tal manera que el CO2 no se emite a la atmósfera, sino que se captura y almacena bajo tierra. Este proceso puede basarse tanto en carbón como en gas natural. El combustible fósil se convierte primero en monóxido de carbono e hidrógeno. El monóxido de carbono se convierte en agua con CO2 y en última instancia obtenemos una mezcla de la que se puede eliminar el CO2 y luego se puede capturar. De esta manera hemos generado hidrógeno con bajas emisiones de CO2. Actualmente esta sigue siendo una opción más barata que el hidrógeno verde, pero la expectativa es que el costo del hidrógeno verde disminuya. Por último, como ya dijimos, también es posible seguir utilizando combustibles fósiles, pero para evitar las emisiones de CO2 asociadas, existen procesos de absorción química disponibles que pueden capturar CO2 en una solución. El CO2 se puede extraer. Esto requiere cantidades sustanciales de calor. A continuación, el CO2 se comprime y se puede almacenar fuera de la atmósfera, por ejemplo, bajo tierra. Uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo podemos almacenarlo bajo tierra? En realidad hay varias opciones. En primer lugar, es posible almacenar el CO2 en depósitos de gas natural agotados y campos petrolíferos. Esta opción de almacenamiento puede incluso mejorar la recuperación de petróleo en los pozos existentes, pero por supuesto solo mientras usamos petróleo fósil. Otra opción es almacenar CO2 en los llamados acuíferos, que son capas de agua subterránea. Cuando inyecta el CO2, eh, se empuja el agua a un lado, ¿no? Por supuesto, en todos los casos es importante que el embalse sea lo suficientemente hermético como para evitar que las emisiones escapen a la atmósfera. Juntas, estas opciones de almacenamiento tienen la capacidad de almacenar grandes volúmenes de CO2. Antes de terminar esta lección, es bueno resaltar que también podemos producir calor directamente. Hay algunas opciones. Una es la energía geotérmica. En muchos países existe agua a temperaturas de 100 grados o inclusive arriba de ese valor, disponible a profundidades de 2 a 4 kilómetros bajo tierra, y esta agua se puede extraer. El calor se puede sacar y el agua fría se volverá a inyectar bajo tierra. También es posible utilizar la energía solar para producir calor directamente. A esta aplicación se le llama solar térmico. Esto se puede utilizar para la calefacción de espacios, pero bueno, en esta aplicación necesitaríamos almacenamiento estacional. Tanto la energía solar como la geotérmica generalmente se limitan a temperaturas que no son muy altas, típicamente 100 grados y excepcionalmente 200 a 300 grados. Por lo tanto, estas fuentes pueden desempeñar un papel útil para parte del calor que necesitan las sociedades.
Así que en resumen, hemos visto que hay bastantes opciones para producir combustibles sin emisiones de CO2. Tenemos la bioenergía, tenemos hidrógeno y tenemos captura y almacenamiento de carbono. También podemos combinar algunas de estas opciones. Por ejemplo, la bioenergía junto con la captura y el almacenamiento de carbono podrían proporcionar emisiones negativas de dióxido de carbono. Cabe señalar, sin embargo, que todas estas opciones siguen siendo relativamente caras, ¿verdad? Más caras que sus contrapartes de combustibles fósiles, al menos por el momento. Las barreras para la ampliación también siguen siendo, pues, sustanciales. Por lo tanto, la transición a un sistema de combustible respetuoso con el clima es probablemente uno de los mayores desafíos de la transición energética. Por último, pues aquí tenemos algunas conclusiones que ya han aparecido, ¿verdad? Ya a lo largo pues de esta lección, ¿verdad? Muy bien, eh, con este video pues se pretende reforzar pues o facilitar digamos el seguimiento de la lección, ¿no? Ya, para propósito de, digamos, de completar las tareas que se avecinan.